La dictadura argentina sería responsable tanto indirectamente como directamente de miles de asesinatos y crímenes de lesa humanidad en Centroamérica. La presencia del batallón 601 del ejército argentino en los golpes de estado de Bolivia al mando del ex nazi Klaus Barbie sería clave en su futura actuación en Centroamérica, porque luego de participar directamente en el golpe boliviano saldría la materia prima de droga sintética en la que sería elaborada por el cartel de Medellín colombiano y terminaría en Estados Unidos como consumidor final. Desde aquí, gran parte del dinero extraído del narcotráfico fue para financiar la presencia argentina en Centroamérica y cumplir los deseos expansionistas y de la cruzada anticomunista de la dictadura argentina. Igualmente, se trataba de un escenario bélico mucho mayor del que uno se piensa. Cabe añadir que los militares argentinos habían adquirido la famosa doctrina francesa de contrainsurgencia utilizada en Vietnam, que según Slatman fue un faro teórico y sumado a que también la escuela norteamericana había comenzado a llenar esa teoría de elementos fácticos en el nivel geopolítico, al darle a la Argentina un lugar concreto en el concierto de naciones anticomunistas. Estos métodos les sirvieron para combatir los focos guerrilleros en la provincia de Tucumán, pero esta escuelita de tortura terminaría desarrollando un monstruo aún mucho mayor, dado que los argentinos terminaron desarrollando su propio método de contrainsurgencia, el cual, como si fuera materia prima, lo exportarían en el continente, haciendo hincapié que en Argentina fue un éxito por el aniquilamiento de la guerrilla. Llamativamente, Estados Unidos llegó a entrenar a algunos de sus soldados con el método argentino. A mayor escala, se terminó creando así un ejército internacionalista llamado Contras, que buscaba acorralar a los guerrilleros salvadoreños hacia otro teatro de operaciones, el cual la dictadura de Honduras ponía el territorio para el aniquilamiento de los revolucionarios, y crear un efecto dominó que desestabilizaría a los sandinistas de Nicaragua. El problema fue que los militares argentinos tenían cruces conflictivos con la CIA, dado que se manifestaban que sus métodos antisubversivos eran los indicados para combatir a las guerrillas por su efectividad en suelo argentino y boliviano. Por el lado de la CIA, cuestionaba que sus métodos estaban más preparados para operar en zonas urbanas que para las zonas rurales centroamericanas en las que se buscaba. La dictadura al mismo tiempo estaba en la cacería de los militantes revolucionarios y guerrilleros que se encontraban en el exilio, en especial en Europa, donde se encontraban sus cabecillas. En 1977 comenzó la búsqueda en países como Libia, España, Francia e Italia, las cuales denegaron abruptamente el pedido de la dictadura argentina porque estos últimos planeaban entrar a sus países con operaciones clandestinas de secuestro y tortura. Sin embargo, previo a la aventura centroamericana, tenemos el antecedente de la Operación México, la cual buscaba asesinar a parte de la cúpula de Montoneros. Galtieri sería uno de los militares involucrados. Según el libro de Aníbal García Fernández sobre la presencia militar argentina en Salvador y el caso del batallón 601 de inteligencia, menciona que por último nos parece que hace falta estudiar a detalle la participación argentina en Guatemala, El Salvador y posicionar a Costa Rica como partícipe del conflicto, pues se involucró activamente en los conflictos de sus vecinos de manera indirecta al dejar que la coordinación represiva se hiciera en su territorio, además de dejar pasar armas, militares, asesores de otros países para conformar grupos paramilitares. Incluso permitir acciones armadas como es el caso de los ataques a Radio Nacional del Continente, radiodifusora ubicada en Costa Rica en la cual participaron guerrilleros argentinos de Montoneros y atacada por militares argentinos. Desentrañado de las tierras de Centroamérica. Yo nací en Nicaragua, y soy hijo de padres argentinos. Mi, mi padre es desaparecido político, mi madre es exiliada. Eh, en realidad mis padres se exiliaron juntos en México en octubre, noviembre del año 76, unos meses después del golpe de Estado. eh, y desde México fueron a Centroamérica por separado para integrarse a los movimientos sociales, movimientos armados de Centroamérica. Mi padre fue secuestrado el 8 de agosto de 1981 en Tegucigalpa, Honduras, cuando colaboraba para el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador. Bueno, Emiliano, vos te trabajaste, hiciste un trabajo muy importante sobre lo que fue la asesoría militar argentina en Honduras, en Centroamérica, en Nicaragua. ¿Qué podés comentarnos sobre el tema de tu trabajo? Lo primero que tengo que decir es que mi trabajo se inscribe en una serie de investigaciones que se han producido en los últimos años para estudiar la Guerra Fría Interamericana.
Es decir, el papel de la Guerra Fría en este lado del continente. Cómo, eh, eh, cómo se conjuntaron o cómo se confrontaron el este y el oeste, el bloque del este y del bloque del oeste, en América Latina, básicamente. En ese sentido, hay que dejar muy claro que Argentina, la dictadura militar argentina, encarnaba al bloque del oeste, al bloque pro-norteamericano. Y su asesoría militar a diferentes gobiernos de Centroamérica se inscribe en la Guerra Fría. ¿No? No podemos dejar de lado eso. Por otro lado, por lo tanto, mi trabajo es complementario de todos estos que se han venido haciendo. En la UBA hay un grupo de estudios sobre Centroamérica que ha trabajado mucho sobre el tema también. Hay investigadores españoles que han trabajado el tema, hay investigadores mexicanos que han trabajado el tema. Es decir, hay un investigador muy importante que hizo un trabajo pionero llamado Ariel Harmony, que es el trabajo más importante que se hizo, o el primero que se hizo en 1999, fue la tesis doctoral de Ariel Harmony. Y, Después le voy a eh, leer. y después, en ese sentido, ahí mi trabajo se inscribe en esta categoría. Por otro lado, yo tenía el objetivo de hacer una investigación que hablara no solo del asesoramiento militar argentino en Centroamérica, sino que comprobara una hipótesis que en mi familia siempre ha estado presente y que en el exilio argentino que participó en los movimientos sociales o las guerrillas centroamericanas siempre estuvo presente, que es que los militares argentinos, entre los objetivos que tenían los militares argentinos que asesoraron a los gobiernos centroamericanos, se encontraba perseguir a los militantes argentinos que habían dejado, eh, ¿cómo se llama? Que no habían podido capturar y que habían seguido su camino internacionalista. Al principio de la entrevista hablabas del ERP. Bueno, el ERP es uno de esos grupos que después de su división hay una parte del ERP que decide ir a combatir a Nicaragua, ¿no? Pero no solamente hubo gente del ERP, también hubo integrantes de montoneros que fueron a combatir y guerrilleros de a pie, digamos, guerrilleros desarticulados de una organización que llegaron a Centroamérica para participar de estos movimientos armados o sociales, como quieras llamar. Si me decías. Justo te iba a preguntar, pero justo te voy a agregar algo. Claro, uno de los agregados de Montoneros fue Firmenich, que habían llevado financiación para la Revolución Sandinista y eran más o menos un grupo internacionalista integrado también por gente de Tupamaros, del MIR, de Chile. La pregunta que te hacía, con respecto al tema de los servicios de inteligencia de la dictadura, ¿ellos ya sabían que esta gente del ERP ya estaba yendo para Nicaragua o se toparon con que ellos estaban ya participando en la Revolución Sandinista? Eso no lo sé. No lo sabes. No te lo puedo decir porque no tengo un documento que compruebe eso. Lo que sí creo es que, dadas las relaciones políticas, diplomáticas y militares que había entre el ejército argentino, el guatemalteco, el salvadoreño, el nicaragüense y el hondureño, es muy probable que de antemano se supiera de la existencia de grupos eh, de guerrilleros argentinos en la región, ¿no? Y Sí. que eso lo tuvieran claro. Los militares argentinos tenían un servicio de inteligencia muy importante en todo el continente.
su cruzada anticomunista la aprobaron en, en el golpe de Bolivia de 1980, el 17 de julio de 1980, cuando asesoraron a los militares hondureños a dar un golpe de Estado en Bolivia. Y ya se decía que desde poco antes habían estado, por ejemplo, en, asesorando a la creación de la Escuela de Entrenamiento Básica de Infantería de Nicaragua, cuando Anastasio Somoza era presidente dictador de Nicaragua, ¿no? Ah, todavía estaba vivo. Ya, Estaba ya todavía había, presente. sí. Ah, está bien. El, entonces, se decía que desde el 78, se dice que se sabe que desde el 78, no se dice, se sabe que desde el 78 hasta el 83, 84, hay asesoría militar argentina. Por lo menos hasta la guerra de Malvinas es muy probable que haya habido asesoría. Después de la guerra de Malvinas o con el inicio de la guerra de Malvinas, la configuración política cambia. Eh, el ejército argentino se siente traicionado por el ejército estadounidense, por Estados Unidos, y declina su asesoramiento. Hasta, digamos que entre el 78, 77, 78 y el 82 hay un asesoramiento de manera permanente, hay un intercambio diplomático, hay un intercambio de información, hay entrenamiento de soldados centroamericanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños en las escuelas militares argentinas. Hay militares argentinos en los colegios militares hondureños, salvadoreños, ¿no? Se dice, Hay por ejemplo, nicaragüenses. se dice, por ejemplo, que también la AAA tuvo, que Guatemala en realidad fue uno de los impulsores, porque la AAA tiene raíces guatemaltecas. Fueron del método que ellos aplicaban como grupo paramilitar. Yo sé que, por ejemplo, el mismo embajador estadounidense que estuvo en Argentina en el momento del golpe de Estado
en el 76, fue servicio de inteligencia de la CIA en Guatemala en los años, sí, en el 54, cuando es el golpe de Estado a Jacobo Arbenz, y fue embajador en España cuando José López Rega y me parece que se llama Maximiliano Cepeda, un Sí, integrante de se los, pega. de los grupos de la muerte de Guatemala, se conocen en Madrid. Y que el que arma el encuentro, esto lo explicamos Estela Caloni en su libro Operación Cóndor, y que el que arma el encuentro para que se conozcan Maximiliano Cepeda y José López Rega es el embajador estadounidense, ¿no? Entonces, es muy probable que hayan, digamos, las AAA operaron como los escuadrones de la muerte guatemaltecos y salvadoreños. Eso sí eso es evidente, ¿no? Ahora, si no sé si podemos decir que son una copia exacta de los escuadrones, que las AAA son una copia exacta de los escuadrones de la muerte, pero hay dos o tres cosas que están claras, que pasaron, que son hechos contundentes, que son hechos comprobables, que están, digamos, a la vista y por lo menos que han sido citados desde el periodismo y desde la academia, recopilados desde el periodismo y la academia, y que se los puede rastrear, ¿no? Entonces, uno es que el embajador estadounidense en Argentina, en el golpe de Estado, era, estuvo en Guatemala en el golpe de Estado como agente de la CIA en el golpe de Estado a Jacobo Arbenz. Esto que te decía. Dos, que ese mismo embajador vivió en España en el momento que José López Rega y Maximiliano Cepeda, un integrante de los grupos de la muerte de Guatemala, se conocieron. Tres, que Maximiliano Cepeda y José López Rega presumieron de su amistad en Madrid varias veces. Entonces, es fácil deducir que hubo un intercambio en la materia, ¿no? Eso te puedo decir. Claro, perfecto. Mira, justo pongo de enlace lo del tema de la AAA para saltar más que nada a lo de, para explayarnos más en lo que fue el expansionismo de lo del ejército argentino, del ejército argentino no, de la dictadura militar por Centroamérica. Está claro que en esa época estaba Jimmy Carter Sí, Jimmy Carter era el presidente que tenía la bandera de los derechos humanos y que en ese momento no estaba muy a favor de lo que hacía la dictadura y bueno, lo que es la lucha del anticomunista. Eh, la dictadura en ese momento, por lo que pude averiguar, se sintió sola en esta lucha anticomunista, antisubversiva en toda Latinoamérica y puede ser que haya sido influenciada por Henry Kissinger en ese momento para tomar el lugar que dejó Estados Unidos en Centroamérica, en este expansionismo, que esta dictadura estaba, se puede decir, dividida también en lo que sería, bueno, el grupo de los duros, el grupo del globalismo militar argentino, en eje este-oeste, los pragmáticos, los cruzados occidentalistas. ¿Podés comentar un poco de algo? Cuando Estados Unidos, en 1977 me parece, eh, bloquea la ayuda económica a Guatemala, El Salvador y Argentina por la violación a los derechos humanos. Estos tres países extreman una relación recíproca debido a ello. Y Argentina
idea paralelamente lo que se conoce como la doctrina Viola. Viola, doctrina Viola. La doctrina Viola, por Ah, Roberto Eduardo Viola. sí, La doctrina Viola fue presentada de manera como un esbozo del panlatinoamericanismo militar, es decir, de la extraterritorialización militar, como un esbozo en la Conferencia de Ejércitos Americanos de Montevideo en 1975. En 1977, en la siguiente Conferencia de Ejércitos Americanos que se realizó en Managua, Roberto Eduardo Viola fue condecorado por Anastasio Somoza. Y en 1979, en la siguiente conferencia de ejércitos americanos que se hizo entre el 5 y el 7 de noviembre de 1979 en Bogotá, ahí ahí presentan oficialmente la doctrina Viola. Y Roberto Eduardo Viola la presenta diciendo que para acabar con el comunismo internacional es necesario que los ejércitos latinoamericanos se unifiquen en una sola lucha y que Argentina puede dar garantías de asesoramiento a todos aquellos que lo necesiten, porque ya acabó con su guerrilla. Y es verdad, Argentina para 1977 ya no tenía guerrilla, ya se había exterminado a la guerrilla en este país. Entonces en el 79 lo que quedaban eran algunos grupos sueltos, algunos guerrilleros sueltos, pero no había. Y estaban empezando a ver la contraofensiva, que también fue un desastre. Todo el mundo sabe que fue un desastre, hasta los propios montoneros, sí, la verdad, ¿no? se dice que estaban ahí infiltrados. Puede ser, Hay puede una ser. fuente que dice que Firmenich trabajaba de agente del ejército, pero eso andás a saber de cuánto será cierto. Eso, no, eso a mí no me consta. Eh, y en el 79 cuando presentan esta doctrina Viola en Bogotá de manera oficial, los primeros países en pedir asesoramiento militar son Bolivia, Guatemala, El Salvador y Honduras. ¿Sí? Sí, En Bolivia hubo un golpe de Estado el 17 de julio de 1980, como te platiqué hace un momento, en el que se depuso a la entonces presidenta Lidia Weyler. Y el ejército argentino estuvo implicado en ese golpe de Estado. Los asesores militares del ejército argentino. Y en Centroamérica hubo integrantes del batallón de inteligencia 601 que participaron del asesoramiento militar, del entrenamiento militar, y hubo soldados, como te decía hace un momento, de Centroamérica que vinieron al Colegio Militar Argentino a estudiar. Uno de esos, uno de ellos fue el jefe del ejército hondureño, Gustavo Álvarez Martínez. Gustavo Álvarez Martínez estudió en el colegio militar en la misma generación que Jorge Videla, que Roberto Viola, ¿no? Es de esa generación de militares que vinieron a estudiar. Y llegó a ser el jefe de las Fuerzas de Seguridad Pública de Honduras en los años 80. Él es el encargado, por ejemplo, de militarizar la policía hondureña. Y él decía, y lo dice en un documento desclasificado del National Security Archive de Washington, que la única manera de acabar con la subversión en Centroamérica es adoptando el método argentino de contrainsurgencia.
¿sí? Él tuvo como uno de sus principales asesores un Alfredo Mingoya, agente de inteligencia argentino del batallón 601, que durante un tiempo en la cárcel se convirtió a cura ortodoxo y hoy pertenece a la iglesia bielorrusa ortodoxa o perteneció. Estuvo hace poco tiempo preso aquí en la cárcel en Argentina. O sea que de Ese hombre, torturador, o sea que de torturador uf, pasó a ser cura después. exacto. Es decir, de él puedes encontrar mucho material en internet, de Alfredo Mingoya. Hay infinidad de material. Es un personaje muy reconocido. Hay periodistas que han escrito y escrito artículos de él que son, es terrible. Y él fue uno de los asesores de Gustavo Álvarez Martínez. Y la otra cosa que tú tienes que tener en cuenta, y de esto que me preguntabas, el papel de Estados Unidos, el papel argentino en Centroamérica. No te debes de olvidar que en 1980, en septiembre de 1980, en Argentina se realizó en el Teatro San Martín la cumbre de Las Américas, la no, no. Liga Anticomunista Latinoamericana. Y en la clausura de esa cumbre, Guillermo Suárez Mason prometió enviar asesores militares a Centroamérica y 8 millones de dólares. Te hago una pregunta, justo cuando tocaste el monto de dinero. ¿En qué momento entran hay dos empresarios que están implicados con el tema de la relación con la base de Fort Lauderdale, creo que en Miami, creo que era, no me acuerdo, pero que eran empresarios argentinos que estaban vinculados con la CIA, güey, con el tema de la dictadura. O sea, ellos ya estaban, para 1980 ya estaban ellos, ¿no? Implicados. ¿Tienen algo que ver con eso? Tú hablas de Raúl Guglielminetti y Leandro Sánchez Reyes. Exactamente, ahí está. William Minetti y Sánchez Reis. Ellos dos eh, eh, eran integrantes civiles del Batallón de Inteligencia Ah, 601. está. Y su operación, su base de operación era Centroamérica y Miami. Y crearon una empresa fantasma para lavar dinero y poderlo enviar a Centroamérica. Ellos tenían que ver con esos 8 millones que nombraste recién. No lo sé. No, No, idea. no, no, eso no lo tengo comprobado. Tengo una consulta. Este grupo de militares argentinos, puede ser que eran alrededor de 13 agregados, ¿no? ¿O eran más? Porque yo tengo... Hay diferentes cifras. Hay diferentes cifras. Hay quien dice que fueron 11, hay quienes dicen que fueron 15, hay quienes dicen que fueron 50, otros 200. El número no es Varía. exacto. Varía. El jefe militar de ellos era José Osvaldo Rebello.
¿José El Osvaldo cuánto? jefe José Osvaldo Ribeiro. Ah, Ribeiro, ahí está. Está, El jefe, que no es el mismo que Santiago Ribeiro, o sea, el que están juzgando ahora. No es el mismo. Ojo con eso. perfecto. El jefe político del grupo era José Oya. José Olla. Los Olla. dos, los dos, digamos, los que manejaban el dinero en Centroamérica y Miami eran los que te mencioné. Buenísimo. Raúl Guglielminetti y Leandro Sánchez Raiz. Este último, Leandro Sánchez Raiz, además era doble agente de Argentina y de la CIA. Lo más polémico, vamos a interiorizarnos, como por ejemplo en Alfieri González, que es ex policía federal argentino. Esta información que tengo, te la digo, después desmentime si está errada y qué se puede agregar. Él es Ex, el que estuvo en el 68 en México, ¿no? ex- no, no, esa información no la tengo ya. Yo tengo que es ex policía federal argentino, supuestamente enviado por Viola a Centroamérica, usaba el nombre de Juan Francisco Díaz Mendoza como infiltrado y que tenía contacto directo con los oficiales salvadoreños asignados a la sección G2 de inteligencia de la Guardia Nacional, que está implicado por el asesinato de Monseñor Oscar Romero en 1980, en plena misa que, bueno, le disparaban en el corazón. Desde 1977, año en que fue designado arzobispo de El Salvador, mostró su inquietud por resolver el grave problema social de su país. Su vida fue una continua lucha en defensa de estos campesinos, indefensos, desposeídos y sobre todo hambrientos. Había sido nominado en varias ocasiones para el Premio Nobel de la Paz. Su vida estaba siempre en constante peligro y fueron muchas las veces en que fue amenazado de muerte. Así contaba a sus fieles el asalto de la Guardia Nacional a la iglesia del Santo Rosario, ocupada por miles de salvadoreños, en la que él se encontraba. Hacia las 11:10 de la noche fue atacada la iglesia por su fachada principal desde un taxi y desde otros puntos. Esto tomó desprevenidos a los vigilantes apostados en las inmediaciones, quienes creyéndose atacados repelieron la supuesta agresión. Y posteriormente, como a las 11:30, elementos militares bien pertrechados pretendieron desalojar a los ocupantes de la iglesia con fuego nutrido que duró alrededor de 20 minutos, retirándose posteriormente. Monseñor Romero, desde su púlpito, denunció los abusos e injusticias de la dictadura de Romero. Su homilía dominical de más de una hora era transmitida por radio y era el programa de mayor audiencia de todo el país. Ante 200 parientes de personas capturadas y posteriormente han aparecido otros que por miedo no habían dicho, la iglesia manifestó que junto con el pueblo pide la libertad de los reos políticos y de los desaparecidos, una investigación exhaustiva de su paradero, justicia para los culpables de tanta violación a los derechos humanos. Lo que existe en el tiempo tiene un valor relativo con el tiempo, se acabará. Solo los cielos nuevos y la tierra nueva que Dios tiene prometida es el verdadero paraíso, donde se estabilizará para siempre el encuentro de Dios con los hombres. El gobierno y las fuerzas de seguridad desataron una sangrienta persecución a quienes consideraba sus fervientes opositores, la Iglesia Católica y los nacientes movimientos de campesinos organizados. El entonces jefe mayor del ejército a cargo de los servicios de inteligencia del Estado, Roberto D'Aubuisson, acusó públicamente al religioso de ser aliado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, una coordinadora guerrillera que nucleaba a 5 organizaciones político-militares enfrentadas al régimen. Tras enviar una carta al presidente estadounidense Jimmy Carter, Monseñor Romero pronunció una homilía en la que instaba a los soldados a rehusarse a acatar las órdenes de asesinar a sus hermanos campesinos indefensos. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión.
Al día siguiente, moría asesinado. Su funeral, celebrado en la Catedral Metropolitana de San Salvador, se convirtió en una verdadera masacre. Miles de fieles que habían ido a despedir a su obispo fueron reprimidos a tiros. La muerte del arzobispo Romero anticipó una guerra civil que durante 12 años se cobró 75.000 vidas, 12.000 heridos y al menos 8.000 desaparecidos. Una comisión de la verdad para El Salvador logró establecer la responsabilidad de d'Aubusson como autor intelectual del asesinato. El encargado de ejecutar esa orden fue el capitán Álvaro Saravia, quien ahora vive oculto y fuera del país. Todos sabíamos que lo iban a matar, incluso Monseñor también, pero nunca nos imaginamos que iban a tener el atrevimiento de hacerlo en el momento que él estuviera oficiando la Eucaristía. Lo que nunca quedó claro es quién fue el hombre que apretó el gatillo. El 24 de marzo de 1980, Monseñor, como era su costumbre, se levantó muy temprano a orar en la iglesia del Hospital de la Divina Providencia, donde vivía muy modestamente en una habitación sencilla, con una cama, su mecedora, su máquina de escribir y su grabadora, donde guardaba su diario y sus reflexiones sobre la convulsión social que vivía el país. Era muy puntual en sus actividades y muy disciplinado. El ritual matutino de Monseñor incluía llevar media hora el cilicio. Esta es una costumbre piadosa, religiosa, introducida por mucho tiempo atrás, cuando se creía que el sufrir mucho en el cuerpo pues aligeraba las penas del purgatorio. Mejor sufrir aquí que sufrir allá. La agenda de Monseñor estaba llena de apuntes. Ese lunes, después del desayuno en la comunidad del hospital, tenía que cumplir con varias actividades. Su secretario personal en ese entonces recuerda que se ofreció para sustituirlo. Yo consideraría que usted tiene que irse a descansar, de modo que yo voy a asumir todas sus responsabilidades, todos sus compromisos de este día, si usted lo quiere. Ay, buena idea, me dice, muy buena idea. De hecho, ya esta mañana yo me voy. Diciéndome eso, estaba sacando su pequeña agenda, ¿verdad?, de su bolsillo. Y esta mañana me voy con unos sacerdotes a hacer un estudio de un documento. A las 2 de la tarde tengo que ir donde mi padre espiritual. Como yo soy el pecador, yo tengo que confesarme, no usted. A las 3 tengo que ir donde el dentista. Como yo soy el que tengo las muelas malas, no puede ir usted en mi lugar. A las 4 voy donde mi psicólogo. En horas de la mañana pasó brevemente por la curia diocesana y luego con un grupo de sacerdotes fue a una casa de retiro en la playa. Monseñor acostumbraba a asistir a esas reuniones que organizaba mensualmente el entonces sacerdote de la prelatura, Fernando Sáenz Lacalle. Pero ese día, por un malentendido con el portero, encontraron la casa cerrada y no tuvieron más remedio que saltarse la cerca para entrar. Aquel 24 de marzo, Monseñor Romero quería aprovechar el tiempo para descansar un poco, estudiar y disipar en ese momento de retiro un problema de salud, una muela que le causaba dolor y la sensación que le agobiaba desde que pronunció la recordada homilía. Al mediodía decidieron comer en el césped mientras hablaban sobre la ocupación de Catedral y en un rato más el arzobispo volvió a la ciudad. Tenía otros pendientes y también debía oficiar una misa en el Hospitalito de la Divina Providencia. Sería la última. Dios va conmigo y si algo me sucede, pues estoy dispuesto a todo. Monseñor tenía mucho miedo a la muerte violenta. Según su propio diario, sentía preocupación por los riesgos que corría. El temor de encontrarse con una situación violenta era un hecho. El presentimiento lo tuvo desde principios de enero de ese año. En primer lugar le pidió a su chofer que ya no le manejara, que él iba a manejar el carro. Él quería andar solo en su automóvil porque él creía que en cualquier momento que él andaba en el automóvil lo iban a raptar, lo iban a
a torturar, qué sé yo. Él se imaginaba eso, ¿verdad? Luego presentía ya su muerte llegar, porque decía él, siento que todos me han abandonado, incluso mis mejores amigos. También tenía una necesidad muy grande de ir a buscar a su confesor, el anciano jesuita Padre Ascue, con quien habló en privado. En el automóvil fue hablando con el sacerdote que lo acompañaba acerca de un palco que habría que instalar para la liturgia de Ramos el domingo siguiente. Eran las 6 de la tarde. Adentro de la capilla, Monseñor Romero había finalizado la homilía y se disponía a hacer el ofertorio cuando un retumbo violento estremeció el lugar. Era el disparo certero que iba directo al corazón de Monseñor. Quiso agarrarse del altar esparciendo las hostias sobre el mismo y cayó boca arriba. Perdía mucha sangre por la boca, nariz y oídos. Estaba inerte, parecía haber perdido el sentido. En medio de los gritos de las monjas que desesperadas trataban de auxiliarlo. Según el testimonio de la Madre Lucita, la que tenemos atrás en ese banner, ella nos comentó, yo vivía muy cerca de este lugar, pero ella nos comentaba que lo que escucharon fue un disparo. En el momento no sabían que era un disparo, pero solo oyeron un ruido muy feo, como algo hueco, porque tenía los micrófonos puestos, Monseñor, en ese momento. Romero fue llevado a la policlínica salvadoreña, donde murió poco después de llegar, según la autopsia, por una profusa hemorragia que provocó un proyectil calibre 22, unos 20 minutos después. La bala era de fragmentación, no había alcanzado órganos vitales, pero le había explotado en el pecho. Según los relatos, un subsargento de la extinta Guardia Nacional, cuya identidad sigue siendo un misterio. Testigos lo describieron como un hombre entre 25 y 27 años, alto, delgado y barbado, y quien recibió 1.000 colones por el encargo. Solo necesitaban un vehículo que fue entregado a las 5 de la tarde en el estacionamiento de un hotel cercano. Se trataba de un Volkswagen Passat rojo, conducido por Amado Garay. Minutos después, 2 vehículos llegan al lugar y el Passat entra al parqueo del hospital justo frente a la capilla. El tirador sale del vehículo y pide al chofer que mantenga el motor encendido y que simule que está reparándolo. El francotirador se sube en el asiento trasero y lleva un fusil con mira telescópica de alta precisión, calibre 22. No pasó mucho tiempo para que el asesino calculara la posición desde la que iba a disparar frente a la entrada principal de la capilla. Alfieri González, que está implicado por el asesinato de Monseñor Oscar Romero en 1980, que es ex policía federal argentino, supuestamente enviado por Viola a Centroamérica, usaba el nombre de Juan Francisco Díaz Mendoza como infiltrado y que tenía contacto directo con los oficiales salvadoreños asignados a la sección G2 de inteligencia de la Guardia Nacional, y que también está implicado en la muerte de otros 2 periodistas norteamericanos, que en 1983 por parte de este policía, entre el límite de Honduras y Nicaragua, le puso una bomba debajo de un Toyota Corolla con el cual se trasladaban, y aparentemente este asesinato fue en conjunto con también un oficial hondureño de apellido Joya, que creo que fue el que mencionaste recién, puede ser, ¿no? O mencionaste otro que nada que ver. No, el que yo te mencioné es argentino. Ah, ojo, argentino. Y bueno, se dice que estas cargas explosivas de manera unánime se llegó a la conclusión que eran pertenecientes a los contras, que eran, bueno, material de la CIA.
Extorsionó también a 15 médicos para sacarle dineros y, bueno, amenazó torturar a sus hijos. Tuvo un enfrentamiento con este policía, queda herido de bala, es internado y lo hacen desaparecer por 2 meses y la mujer presenta un habeas corpus que salta a la luz ahí que era un implicado, un agente doble, no era Mendoza, sino que la misma mujer lo termina mandando al frente. Fernando Billy Joya Amendola, un ícono de los golpistas que expulsaron al presidente constitucional Manuel Zelaya. Billy Joya era de 1983, uno de los principales agentes del batallón 316, que es algo que vamos a mencionar después, que vamos a hablar, y también encabezó la detención de 6 estudiantes, 4 de los cuales siguen desaparecidos, y bueno, creó 2 escuadrones de sicarios llamados Lince y Cobra, fanático anticomunista, le gustaba salir en televisión. Eh, lo llamaron ministro asesor de seguridad después. También estuvo involucrado con el ex secretario de Defensa Robert Gates, y bueno, estuvo en Tegucigalpa, asesinó a un policía de inteligencia militar, quiso detener por Él es extorsión. hondureño, ¿eh? Él es hondureño. Y de Billy Joya fue un militar, es un militar hondureño en activo. En activo. Digamos, en retiro activo. Es un poco ambivalente, porque perteneció a los escuadrones al batallón de inteligencia 316, perteneció al ejército, estuvo inmerso en las desapariciones masivas que hubo en Honduras en los años 80, y participó del golpe de Estado de 2009 en Tegucigalpa a Celaya. Ha amenazado familiares de desaparecidos, tiene un enfrentamiento, le encanta enfrentarse públicamente con ellos. Yo alguna vez le pedí una entrevista y obviamente no me la dio. Es un personaje muy polémico y muy particular. Peligroso. Peligroso y polémico y peligroso. Vamos a nombrar solamente 2, porque son estos muchachos, mandaron... Pero esto sí, Billy Joya es hondureño, Billy no Joya es es argentino. Y perfecto. sí tuvo relación con los militares argentinos. Bueno, vamos para seguir con no sé si el más polémico, pero uno de los más llamativos que me topé, que es el famoso agente francés, Héctor Frances creo que era. Tenés conocimiento de él, ¿no? Alguien que delató prácticamente, si se puede decir delatar, pero delató prácticamente a todos los militares argentinos que estaban implicados en Centroamérica. Sí. A través de un video, una entrevista, que creo que puede ser que esa entrevista haya sido cuando estaba secuestrado, ¿no? Sí. De la entrevista yo no pude encontrar nada, traté de comunicarme con la Embajada de Costa Rica, que ellos eran los que tenían, creo, el conocimiento, bueno, no hubo respuesta, pero pude encontrar un texto que la verdad que estaba en inglés, pero me tomé la molestia de, bueno, traducirlo, y pude encontrar una foto de esa entrevista, que aparece la cara del tipo Héctor Frances, que es de Marta Honey, el Actos Hostiles se llama, más que nada sobre el trabajo de la CIA en Costa Rica en los años 80. Y lo llegan a mencionar a Héctor Frances, es una persona que la verdad que los métodos que lo entrenaron a este tipo me sorprendió mucho. Él en el video que tú mencionas dice que es un militar del batallón de inteligencia 601, que el jefe militar en Centroamérica es José Osvaldo Ribeiro, que el jefe político es José Oya. Lo dice como Santiago Oya, lo nombra como Santiago Oya, pero el nombre real es José Oya. Dice que desertó del batallón por la guerra de Malvinas, lo cual es un poco raro porque él es capturado antes de la guerra de Malvinas. Su secuestro hay periodistas como
Juan Salinas, que se lo acreditan al ERP en Costa Rica, al grupo del ERP que estaba en Centroamérica. Y también se sabe que o se dice que después de haber declarado, fue enviado a Cuba y ahí se perdió su rastro, ¿no? Él denunció las operaciones militares en Centroamérica, denunció cómo se hacían, quiénes los habían entrenado, denunció cuáles eran las relaciones eh, político-militares de Argentina, cuáles eran las intenciones. Me llama la atención que no haya poca repercusión sobre ese hecho No hubo poca repercusión. Hay muchos documentos desclasificados sobre el tema. En la Cancillería Argentina le dedican varios documentos desclasificados al tema. Bueno, y hay mucha información en documentos desclasificados que te pueden ayudar a definir, además, el estado de preocupación del gobierno argentino, de la dictadura argentina. El embajador argentino en Nicaragua envió varios documentos desclasificados en esa época para informar sobre lo que estaba pasando y lo que iba pasando con este hombre, y sobre todo envió documentos sobre el programa de televisión en el que apareció este hombre Héctor Frances. También envió la respuesta de la Cancillería Argentina, la puedes encontrar también ahí, en donde la Cancillería muestra su preocupación evidente. Él es un personaje muy reconocido, pero paradójicamente no se encuentra ni con su nombre de pila, ni con su seudónimo, que es Estanislao Valdés, en el libro de agentes del batallón 601 que hizo el gobierno argentino hace unos años. Te recomiendo que leas a Juan Salinas. A Juan Salinas. El libro de Juan Salinas sobre el ERP en Centroamérica. Ahí lo mencionan a Héctor Frances. Juan Salinas habla del secuestro a Héctor Frances a cargo del ERP. De Héctor Frances, lo que tengo es que, acá está, lo que te decía antes, fue adiestrado en técnicas de espionaje desde naderias, con la intervención clandestina de teléfonos y la violación de correspondencia, hasta los métodos más brutales de interrogatorio, eliminación de personas. El entrenamiento de esta gente fue de primera calidad, duro, exigente, sin miramientos. Lo obligaron a torturar con picana eléctrica a un compañero. Lo hicieron apuñalar una bolsa de arpillera llena de gatos vivos. Lo tuvieron encerrado en un ataúd durante 16 horas. Sus superiores le dieron látigo. A veces lo alimentaban con excrementos humanos. Literalmente tuvo que comer mierda en Campo de Mayo. Héctor Frances recibió excelentes calificaciones, se graduó de agente y fue enviado a su primera misión de destino a Costa Rica. En ese país era ajeno a toda vinculación geopolítica de cualquier interés ajeno a la Argentina en la región centroamericana. Sobornó parlamentarios, periodistas, coordinó tareas logísticas para la contra nicaragüense que se alimentaba por aquellos días de la mano de Ronald Reagan y Oliver North. Mató a algunas personas y reportó a su comando, que no era, por cierto, la jefatura de Batallón 601, como nombraste recién, ni las autoridades diplomáticas argentinas en Costa Rica, ni la Cancillería ni el gobierno, era la CIA, más concretamente 2 agentes reclutados en Buenos Aires, ambos militares. Uno se llama José Ollas, que es el que mencionaste antes, conocido del nombre Villegas, y el otro Osvaldo Ribeiro, alias Balita. Pues bien, el Balita Ribeiro y José Ollas integraban el comando de las operaciones encubiertas que la CIA, a través de las Fuerzas Armadas Argentinas, ejecutaban en toda Centroamérica. Su base estaba... ambos eran del batallón de inteligencia 601. Perfecto. Su base estaba en Tegucigalpa y sus actividades eran coordinadas con otro comando hondureño formado por nada más y nada menos que por el jefe de las Fuerzas Armadas hondureñas, Gustavo Álvarez Martínez, que es el que mencionaste antes. Que te mencioné antes. Sustituido después por Walter López, y también estaba por el jefe de las Fuerzas Especiales de Seguridad Pública. Pero Walter López
yo tuve la oportunidad de entrevistarlo, no tiene nada que ver con Gustavo Álvarez Martínez. Perfecto, no tiene nada que ver, descartado. Nada que ver. No, la política represiva primero que uno es del ejército, el otro viene de la Fuerza Aérea. Perfecto. Walter López, son dos fuerzas armadas diferentes. Uno es pro-yanqui, el otro es nacionalista. Ah, está perfecto. Uno nacionalista. Son militares, yo no voy a quitarles el grado militar. Son militares, pero tenían objetivos diferentes. Y Walter López se opuso, por lo menos eso me dijo a mí en la entrevista, se opuso a la participación de asesores militares extranjeros en su fuerza, que era la aviación, y no supo de la participación de militares, del asesoramiento militar argentino o de otra fuerza o de otro país en otra fuerza armada, ya sea el ejército o la armada de su país. Él no estuvo enterado de eso. Lo que, o por lo menos así me lo señala a mí. Él, repito, se opuso a que asesores militares de una fuerza, de un país extranjero, estuvieran inmersos en su fuerza, que era la aviación, y se opuso y no se enteró o no me lo quiso decir a mí de que hubiera o no lo supo de que hubiera militares o asesores civiles extranjeros en otras fuerzas armadas de Honduras como el ejército y la armada. Él era el nacionalista. Ahí está. Él era un militar nacionalista. Perfecto. Si sigue vivo, no sé si sigue vivo. Es. ¿Qué se puede decir por el tema también del tráfico de cocaína que había con respecto a los contras? Porque también, además de que no solamente los militares llevaron gente a entrenar a los contras con técnicas de tortura y espionaje y bueno, y todo lo que se sabe, que también estaba financiado con el tema de la cocaína, también con cárteles en Colombia, en Centroamérica. Tú hace un rato mencionaste a Oliver North. Sí, de la Él CIA. es el creador del proyecto Irán-Contras. El proyecto Irán-Contras era la venta de armas, el intercambio de armas por droga a través de Irán y de Estados Unidos. ¿Sí? Sí. Eso por un lado. Por otro lado, un grupo de contras, por ejemplo, se entrenó en un rancho del cártel de Jalisco en Veracruz, en México. Es decir, tú puedes rastrear el entrenamiento de las contras en espacios geográficos o en haciendas, en quintas que eran del cártel de Jalisco, de integrantes del cártel de Jalisco. Te recomiendo una serie de televisión de Amazon, de Prime Video, que se llama El último espía. Ahí vas a encontrar un poco la lógica. Y después, aunque no lo toca de manera directa, te recomiendo la serie de Netflix Narcos México.
Narcos México, perfecto. Ahí vas a ver, sobre todo en las 3 primeras temporadas, un poco la relación que tejió el cártel de Jalisco con los Contras. Es como una especie de, digamos, novela, pero basada con los hechos que pasaron puntuales. Como Exacto. una Es una representación. serie de televisión, es una serie de televisión Claro, perfecto. ficcionada, basada en hechos reales. Después, claro, la droga siempre estuvo presente. De hecho, el ejército hondureño está implicado, eh, digamos, tiene mucha relación con el tráfico de drogas. El expresidente de Honduras y su hermano eh, están enfrentando un proceso judicial en Honduras por tráfico de drogas, en Estados Unidos por tráfico de drogas, y ellos dos estaban relacionados con el ejército. O sea, desde los años 80, el, el golpe de Bolivia en 1980, en el que la dictadura militar argentina asesora a los militares bolivianos, se le llamó cocagolpe, porque lo financió el mayor narcotraficante de cocaína en ese momento en el mundo, que era Sí. boliviano. ¿Los argentinos qué tan implicados están con el tema de la cocaína en la parte centroamericana? O sea, Yo no encontré rastros. no hay rastro, no encontraste. No, yo no sé si no hay. Yo no encontré rastros. Tampoco mi investigación se basó o planteó buscar esos rastros. Yo no busqué esos rastros. Claro, perfecto. Si los hay, seguramente yo no descarto Hay que lo haya. menciones, hay Yo menciones, no, pero no me yo interioricé. no, a ver, yo no descarto que lo haya porque la droga es un negocio enorme Enorme, para sí. cualquiera, pero mi investigación no se basa en eso. Se puede separar en dos partes esta especie de guerra caliente que hay en Centroamérica, y más que nada por el financiamiento. Bueno, los contras, del lado estaba de los contras estaban la gente de la CIA, gente de Argentina, bueno, creo que de Israel también, y estaba metida también el tema de la cocaína, más que nada. Y del otro lado podemos separar entonces, obviamente haciendo un cuadro, separar el lado de la guerrilla, la revolución sandinista, la gente de los internacionalistas que participaron, bueno, la gente del ERT, Montoneros, el Tupamaros. Bueno, con respecto a los entrenamientos que mencionaste antes, lo que puedo tener acá, que calculo que tiene algo que ver con el batallón 316, y bueno, es que más que nada también algunos de los tips que esta gente de la dictadura militar argentina entrenó a los contras, pues se dice que son a cargo de José Balita Rivero, que era en ese momento ministro de Defensa de Jorge Domínguez, y bueno, que había dos personas, uno con alias Efron, que era un militar hondureño del Comisionado de Derechos Humanos de ese país, que comentaba que agarraba a las personas, las matábamos, poníamos sus cuerpos en helicópteros y los tirábamos al río Zumpul, para aparentar que que lo habían hecho los salvadoreños en realidad, no ellos. Y antes de lanzarlos, se sacaban los documentos y les ponían monedas salvadoreñas en el bolsillo, que eran algunas de las tácticas que imponían los argentinos en los entrenamientos. Después, Oscar Álvarez, ex represor hondureño exiliado en Canadá, en declaraciones al diario The Sun de Baltimore el 13 de junio de 1995, comenta: los argentinos fueron los pioneros en la desaparición y la tortura de detenidos.
Después José Valle, igual que Oscar Álvarez, comenta: los argentinos nos enseñaron a utilizar la capucha de goma para asfixiar a los prisioneros mientras los interrogábamos. Los métodos eran simples, pero muy dolorosos. Sentábamos desnudos a los hombres y después les colocábamos una canastilla en los testículos, en la que de a poco metíamos piedras o maíz. También nos enseñaron a dar descargas eléctricas sobre una cama de metal. Esos son algunos de los detalles de lo que aprendieron en esta escuelita de tortura. Estudiaba en la universidad, estudiaba psicología, y cualquiera que estuviera en esa universidad era considerado un elemento subversivo o un comunista potencial, una amenaza potencial al gobierno. Estuve desaparecido 10 días. Me tuvieron en una cámara de tortura 3 días. Pero tuve mucha suerte. Una de las técnicas de tortura fue el agua. Te meten en agua durante varios minutos y te dicen que hables. Me aplicaron electricidad en el cuerpo, principalmente en los genitales. Utilizaron una técnica que crearon los argentinos y que se llamaba el potro, que consistía en que te ataban las manos a la espalda, te colgaban, y cuando te golpeaban, realmente dolía. No dormí, ni comí, ni bebí nada, ni me dejaron ir al servicio en esos 3 días y 3 noches. Creo que la Escuela de las Américas es un recordatorio directo de que los norteamericanos también pueden ser responsables colectivamente de asesinatos, dictaduras, y no solo por defender estas cosas o por encubrirlas, o por ser cómplices de ellas, sino realmente por enseñar a la gente a cometer atrocidades, lo cual es más que complicidad, es responsabilidad directa. La Escuela de las Américas es una escuela para gente que hace estas cosas. La Escuela de las Américas es uno de los muchos instrumentos que utiliza Estados Unidos para imponer el status quo sobre otros países, usando la fuerza y la violencia. La pregunta más importante es, ¿por qué los dirigentes estadounidenses hacen una cosa así? Dicen que es por la democracia, para luchar contra el comunismo, para erradicar el terrorismo, para proteger las vidas de los norteamericanos o para defender los intereses de los norteamericanos. Muy bien, cuando dicen defender los intereses de los norteamericanos, ahí ya se están acercando un poquito a la verdad. Pero ¿los intereses de qué norteamericanos? No los suyos, ni los míos, ni los del contribuyente. Los intereses de las grandes compañías inversoras. De manera que el objetivo, y esto se ve en el tipo de países y regímenes que apoyan y atacan, el objetivo es muy racional, muy persistente, muy consistente, y no es otro que hacer que el mundo sea más seguro, para ese 1 o 2% que está en lo más alto y que es dueño de la mayor parte del mundo. Los primeros beneficiarios de los recursos del país, tanto humanos como materiales, deben de ser los llamados intereses estadounidenses. Y si el pueblo del país piensa que el primer beneficiario debe ser el pueblo de ese país, entonces se los tacha de comunistas. Y hay que hacer algo con ellos. Se puede hacer un montón de cosas, pero si ninguna de ellas funciona, entonces los matas. Si anida en tu corazón ser soldado, alístate en la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, con alta moral y unificada completamente, comprende y conoce lo que es la Constitución de la República y por lo tanto la respeta, la obedece, así como obedece al presidente constitucional de la República, que es el general Anastasio Somoza Debayle. Y digámosle que aquí los esperamos en Nicaragua, país altamente turístico. No es un asunto complicado. Es muy sencillo. Se trata de hombres con armas, de matones de Latinoamérica entrenados en esta escuela. Cientos de ellos, todos los años, en tácticas de comando, guerra psicológica, técnicas de contrainsurgencia. La escuela cuenta con 55 programas diferentes de instrucción que tratan varios aspectos de seguridad y desarrollo. Menos del 17% de la oferta del curso, cuando yo era comandante, implicaba algún tipo de entrenamiento de campo con armas. Pero a pesar de todo, el padre Roy y compañía sigue insistiendo eternamente en que no enseñamos otra cosa que tácticas de combate. Sí, algunos de nuestros alumnos han cometido actos negativos, pero si se piensa en las miles de personas que han pasado por la Escuela de las Américas y el bien que han hecho, de eso nunca se habla. Solo quieren centrarse en las controversias y en lo negativo. Y lo que realmente me molesta de todo esto es que quien se fija más en lo negativo, en lo polémico, en estas acciones, la que siempre busca el lado negativo es la gente de la Iglesia. La Iglesia se supone que también debe ver el lado bueno.
Pero sin embargo se fija solo en lo malo. Ni siquiera piensa en el bien que hemos hecho. La guerra de nervios desfiló por la encendida Nicaragua y la tensión mundial hasta el momento centrada en los aleteos agónicos de la dictadura se distrajo cuando se supo una noticia. Soldados y naves de la Fuerza Aérea Norteamericana arribaban a Liberia, Costa Rica, localizada a 80 kilómetros de la zona de combate. El temor asaltó al mundo, ya que se presumía una eventual intervención norteamericana. Un Hércules norteamericano que desembarcó equipo electrónico y un radar. La presencia aquí de estos aparatos ha provocado un grave malestar entre la población costarricense. Hace unos momentos los legisladores costarricenses se entrevistaron con los encargados de las tropas que se encuentran estacionadas. Molestia por la presencia de ustedes aquí, inclusive anunciaron que van a pedir que salgan. No tengo información al respecto. ¿Usted platicó con ellos en la mañana? Sí, se mostraron muy amables, les enseñamos lo que aquí teníamos, que como puede usted ver son 2 helicópteros que no están armados, que como le digo están diseñados para búsqueda, rescate y salvamento. Son muy lentos, vuelan a larga distancia, pueden volar sobre agua, especialmente diseñados para ese tipo de operación. No es un aparato militar de ofensivo, de ataque. Y también además de eso tenemos comunicaciones y una tienda de campaña donde duermen los miembros de la tripulación. Eso no constituye una fuerza invasora de ningún momento. Y a pesar de las medidas extremas, los rebeldes de todas edades no se detienen en su lucha. ¿Qué traes en la mano? Una bomba de contacto. ¿Por qué estás luchando? Porque miro la miseria de mi patria. Todos luchamos por que Nicaragua sea libre. Así que todo el pueblo está en pie de guerra. ¿No te importa morir? No, porque sé que más tarde esto va a llegar a pasar a la historia. Los mejores hombres de la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería, dirigidos por el aguerrido hombre de Somoza, el comandante Bravo, repelen y creen en su dictador. Nosotros estamos siempre alrededor de él porque él es nuestro único y máximo líder, a quien respetamos y sería, pues, no creo yo que los Estados Unidos y a estas alturas, pues, que donde ya el mundo se ha dado cuenta que esto es una conjura comunista, esté todavía pensando en estar pidiendo la dimisión del señor presidente que fue elegido directamente por el pueblo. La Guardia Nacional está compacta con el presidente Somoza. Con el señor presidente Somoza hasta que él diga. Estamos junto con él, espiritualmente, moralmente y físicamente. La facción liberal, es decir, el partido de Somoza, expone su punto de vista. El anuncio del presidente Somoza es una cosa constitucional que solo él puede resolver porque es personalísima. Las medidas de las pláticas con los Estados Unidos, tenemos la satisfacción nosotros, que hemos estado con ellos, hablando con ellos desde hace muchísimo tiempo, en que ya hay comunicación oficial de que han aceptado lo que nosotros les hemos venido diciendo, de que esta es una conspiración comunista de Cuba con el comunismo para querer tener influencia en Nicaragua y después pasar a los demás países de Centroamérica. Ya hay comunicaciones, hay publicaciones periodísticas donde el gobierno de Estados Unidos ya se dio cuenta de eso, y yo creo que ellos no van a querer tener otra Cuba en Centroamérica. Con voluntad y buena suerte, las armas sandinistas logran derribar aviones que en 5 semanas no han cesado de escupir metralla. Pero los asaltos de la aviación se suceden a cada momento. Estamos en conventillos. ¿Qué pasa, tío?
La lucha es centímetro a centímetro. El ruido de los morterazos saluda a los sandinistas, quienes responden alegremente. La insurgencia se encuentra esparcida en un perímetro de 100 kilómetros. La guerra es aquí. Quien conquista el sur es dueño de Managua. La Guardia Nacional no pierde oportunidad de lanzarse a la calle en su operación de exterminio. La Guardia Nacional está compuesta por 15.000 hombres, de los cuales 5.670 han sido entrenados en Estados Unidos. Hoy, la Guardia invade las vías de acceso al sur. Los jóvenes se atrincheran en el caserío, pero son minoría. Creo que esta gente venía toda vega, a aquel lado. Después de allá venían, ¿no? Finalmente, serán masacrados. Pero en el sur, en la zona montañosa, la guerra con la aviación sigue calientita. El puesto fronterizo de Peñas Blancas, con todo y su tienda de impuesto libre, propiedad de Somoza, ha quedado en escombros luego del bombardeo. Pero aquí se ha instalado una escuadra sandinista que, con una ametralladora 50 recuperada, contiene los embates. En que dejó al país, y que si no hay conciencia para enfrentar solidariamente esta situación, pues estarían metiendo el cuchillo ellos mismos y le estarían metiendo el cuchillo al país. Entonces, están exentas todas aquellas que tienen 1.500 córdobas de salario mensual o menos. Y se le ha buscado una respuesta de acuerdo a la realidad que está viviendo nuestro país. Las acusaciones
contra estos reos van a ser llevadas adelante por el Estado revolucionario, por el Gobierno de Reconstrucción Nacional, por una fiscalía, los procedimientos y seguir los procedimientos contra estos reos somocistas. Cuando termina la guerra, llegamos el 19 de julio en la madrugada a Managua. Sí. Ahí los 6 argentinos nos quedamos un poco sueltos y nos reencontramos. Pero además. Estaba feliz, ¿no? No, para mí fue uno de los momentos más felices de mi vida. Ahí se estaba generando por lo que habíamos peleado todos los años anteriores, lo que queríamos para nuestro país, estaba sucediendo allí. Y éramos jóvenes. Y éramos actores Sí. de esa historia. En 1984 ocurre el atentado de La Penca en Costa Rica, cuando Edén Pastora, quien era uno de los líderes de la revolución sandinista y se decepcionó por el curso que se estaba tomando la lucha, decidió pasarse para el lado de los contras. A pesar que ahora peleaba en el lado enemigo, Estados Unidos lo miraba desconfiadamente como un comunista más. El atentado se dio por una conferencia de prensa que se hizo en la zona del río San Juan, lugar del atentado. Peter Tobierson, que era el corresponsal de la radio y televisión sueca y simpatizaba en la causa sandinista, había aceptado ser compañero de viaje unas semanas antes de un supuesto fotógrafo danés. Se trataba de un agente argentino que trabajaba para la CIA y se hizo pasar bajo una identidad falsa llamada Per Anker Hansey. En las imágenes se lo identifica y viajaba junto al periodista sueco. Otro de los nombres que utilizaba este agente era Gawin, con el apodo Martín el Inglés. El sueco mencionó que Hansen había ingresado a Costa Rica por Honduras y que había estado en una base militar estadounidense y en campamentos de la FDN. Pero según comenta Marta Honey en su libro Actos Hostiles, a este agente Hansen se lo vio en Panamá junto a Noriega y un espía israelí del Mossad llamado Michel Harari. Las actividades del argentino en Panamá estaban vinculadas a la CIA, Noriega y a este israelí. Se comenta que paraba en un hotel lujoso donde frecuentaban diplomáticos, hombres de negocios y servicios de inteligencia de Noriega. Casualmente, su habitación en el 6º piso apuntaba a una casa utilizada por la policía secreta de Noriega, explica Honey en su libro. Para llegar a La Penca había que atravesar el río San Juan en canoa. Durante el viaje, Hansen cubrió cuidadosamente su estuche con bolsas de plástico de bolsas de basura para cubrirlo de la humedad. A lo que el sueco y otro acompañante le recomiendan cubrirlo con una lona, pero el argentino insistió dado que en México le habían robado y que necesitaba ese estuche. Lamentablemente dentro del mismo había C4. Una vez en La Penca pasada la noche y debido a lo tarde que era, Pastora pide que la conferencia de prensa se pasara a la mañana siguiente. Pero cuando los reporteros comenzaron a acribillarlo con preguntas al líder guerrillero, se decidió una conferencia improvisada en la que se reunieron con Pastora alrededor de una mesa a la altura del pecho. Mesa que se encontraba en la sala principal de la cabaña. La bomba estaba escondida en la caja de una cámara de aluminio, colocada por Hansen sin que se entere Tobierson. A los supervivientes les parecía extraño que Hansen hubiera guardado con tanto celo su equipo de cámara, envolviendo la difícil caja de aluminio de plástico. Se cree que Hansen depositó la caja de la cámara que contenía la bomba debajo de la mesa. Las imágenes lo muestran, haciendo un gesto hacia su cámara como para indicar un mal funcionamiento de la misma para después salir de la habitación. Se cree que el atacante detonó la bomba a media distancia, con un walkie-talkie. Segundos después de que Hansen abandonara la habitación, la bomba explotó arrasando la cabaña. ¿Cuál es la urgencia de unirnos con contrarrevolucionarios? En el sentido de... ¿Cuál es la urgencia de unirnos con antisandinistas? ¿Cuál es la urgencia?
muchos de sus ocupantes quedaron heridos y moribundos gritando del dolor y pidiendo ayuda en la oscuridad. Hansen, que resultó ileso de la explosión, fue trasladado a San José junto con las demás víctimas y después desapareció. En el atentado murieron la periodista estadounidense Linda Frazier, el camarógrafo costarricense Jorge Quirós, su asistente Evelio Sequeira y 5 de los hombres de Den Pastora. Más de 22 personas resultaron heridas, alrededor de una docena con heridas de gravedad, incluyendo a Pastora, que tenía ambas piernas lastimadas. Sin embargo, en 1993 se sostuvo que el hombre que había colocado la bomba era un izquierdista argentino cuyo verdadero nombre era Vital Roberto Gagin, y que murió en 1989 durante el copamiento del cuartel de La Tablada, y que supuestamente el atentado había sido obra de los servicios de inteligencia sandinistas comandados por Enrique Gorriarán Merlo, en un intento de venganza a Edén Pastora. Sin embargo, Hansen fue arrestado junto a otro hombre, el cual tenía un arma y un pasaporte cubano-americano, pero los policías recibieron un llamado de Luis Fernando Lamic, un hombre cercano a los contras, y Hansen automáticamente sería liberado. Posteriormente, Hansen viajaría a Miami y se quedaría ahí donde supuestamente vivía su padre, pero recordemos que una de las bases de operaciones de los asesores argentinos era en Miami, en Fort Lauderdale. A Hansen se lo vincula con el ERP, dado que en 1979 asiste a una reunión de guerrilleros cuando estaban todavía en el exilio. ¿Tú conoces a esta persona? Sí, conozco a esa persona. ¿Ya? Sí. ¿Quién es? El danés, el falso Sí, danés. mira, yo lo conozco, para ser realistas, como Martín. ¿Como Martín? Martín, el de Inglaterra, que era un muchacho que estaba aquí en Europa. ¿Ya? En Inglaterra estaba, nos conocimos aquí en París. ¿Tú conoces Sí, a sí, este claro que tipo? lo conozco. ¿Ya? Claro. ¿Viene del mismo país que tú? Sí, viene de Argentina y de la misma organización. Hansen, en ese momento, pasándose como Gagin, era cuñado de uno de los guerrilleros argentinos y cuando viajaron a Nicaragua para apoyar el combate a los sandinistas, él no viajó. Sin embargo, viajó a Nicaragua a finales de 1979, cuando se lo vio recibiendo instrucción militar de los sandinistas a las afueras de Managua junto a otros internacionalistas. En 1982, a Gagin se lo ve en Panamá, con el pasaporte danés al cual se hacía llamar Hansen, y que había sido supuestamente enviado para seguir a Pastora, dado que ese año se pasaría la contra. Por casualidad, Gagin estaría parando en el hotel de la gente de Noriega, anteriormente mencionado. Lo que se sabe años después es que la célula del ERP argentino de los sandinistas fue infiltrada por informantes militares y agentes provocadores. La acción final que tendrían sería en el copamiento de La Tablada en el 1989, donde se dice que Gagin, o Hansen, como ahora quieren llamarlo, supuestamente murió en combate dentro del cuartel argentino. A raíz de esto, señalan a Gorriarán Merlo como un doble agente infiltrado, dado que siempre tenía la suerte de sobrevivir o zafar en momentos críticos. Pero llamativamente periodistas argentinos obtuvieron las huellas dactilares de Gagin de la policía, las cuales llevaron a estudiar y coincidían con el mismo. Fueron llevadas al hermano y al padre del presunto atacante y confirmaron la identificación. Según periodistas argentinos citados por Tamayo, Gagin formaba parte de un grupo de guerrilleros que murieron en La Tablada. Sí. Es que todo el mundo quería que fuera la CIA. Ya. Y de esa manera, esos actos criminales solo se le pueden achacar a la CIA. Si bien no logran el objetivo, que es matar a Pastora, que incluso me lo cuestiono, sino que lo que logran es desbaratar todas las bases de la CIA en la zona, sí, porque comienzan la investigación y tienen que retirarse. Ya. La CIA queda como responsable de un crimen injustificable, Sí. que es su enemigo. Es un crimen perfecto. Si no hubiera sido un éxito, Martín hubiera estado enterrado al regresar a Nicaragua. Porque un agente Sí. que comete un error, Ya. llamémosle error, como ese, falla el objetivo. Y no solo que falla el objetivo, sino que mata periodistas civiles. Sí. Que no tiene nada Sí. que ver. Cuando ese tipo regresa, y que asesina a periodistas, vuelve a la quinta dirección, le dan más responsabilidades. O sea, el tipo lo premian. ¿Cómo sabes tú de eso? ¿Cómo sabes Por tú? compañeros que eran de la misma organización que se ha ido reconstruyendo la historia de Martín. Pero todavía quedan dudas si Gagin era un espía de los sandinistas o un infiltrado dentro de los guerrilleros argentinos, lo cual es lo más probable, dado que, por ejemplo, cuando se comprobó la bomba de la penca era C4. Paradójicamente, este material era usado solamente por los contras y la misma CIA. Años después, Washington buscó encubrir la verdad sobre el atentado de la penca y quedaron muchas preguntas por resolver, no solo por este hecho, sino por lo ocurrido en todo el continente.
El atentado a la penca es considerado como una grave violación de la neutralidad periodística durante un conflicto armado. Se decretó el 28 de abril como el Día Nacional del Periodista Costarricense, iniciativa que nace del esfuerzo de la Junta Directiva por resaltar el labor de los comunicadores. Pero una realidad es que hay argentinos involucrados en un escándalo de carácter internacional, y sumado a que no solamente cometieron actos atroces dentro de nuestro país, sino que es incalculable el efecto que tuvieron en Centroamérica, tanto por los 500 asesinatos y desapariciones a las cuales estuvieron vinculados directamente en aquellos países, como también indirectamente al enseñar métodos antisubversivos para que luego los contras cometieran miles de atrocidades y violaciones de los derechos humanos. Algunos datos que faltaron mencionar en este documental fueron la utilización de 2 locales de empeño en Fort Lauderdale, en Miami, las cuales a su vez estaban autorizadas para la venta legal de armas, y estos locales serían la base argentina para el tráfico y embarque de armamento, transacciones y lavado de dinero. Los argentinos asesoraron a los hondureños para la creación del Batallón de Inteligencia 316 como espacio de tortura y sea una copia exacta del Batallón 601 del Ejército Argentino. La venta de armas a Honduras que iban destinadas para la contra se cortó en 1986 cuando en Río de Janeiro se descubrió una embarcación con toneladas de armamento provenientes de Argentina. Instructores argentinos y de la CIA trabajaron codo a codo en el entrenamiento de los miembros del Batallón 316 en un campamento en Lepaterique. Se desconoce el número exacto de personas ejecutadas en el Batallón 316. A lo largo de los años se han ido encontrando cuerpos no identificados ni reclamados, enterrados en zonas rurales, a lo largo de los ríos y en los bosques. Óscar Álvarez, un ex oficial de las Fuerzas Especiales hondureñas y también diplomático y sobrino del general, comenta: los argentinos llegaron primero y ellos enseñaron cómo desaparecer a la gente. Los Estados Unidos les hicieron más eficaces. Otro de los comentarios de José Valle, antiguo miembro de los Contras y que se encuentra exiliado en Canadá, contaba lo siguiente: seguíamos a una persona durante 4 o 6 días, observábamos su camino diario desde que salían de sus casas, el tipo de transporte que utilizaban, las calles por las que iban, etc. Una vez que el batallón determinaba el momento y el lugar que un individuo era más vulnerable, se procedía al secuestro de la persona, normalmente a plena luz del día y portando pasamontañas negros de camuflaje. Les tendían emboscadas a sus víctimas en calles transitadas y después abandonaban rápidamente el lugar en coches con cristales ahumados y sin matrícula. Algunas de las declaraciones de sobrevivientes coincidían con el método de tortura argentino. A los prisioneros del Batallón 316 se les confinaba en dormitorios, armarios y sótanos de casas de campo pertenecientes a oficiales del ejército. Algunos permanecían en clubes de militares en lugares como Indumil, un complejo de industrias militares cercanos a Tegucigalpa. Se les desnudaba y eran atados de pies y manos. Se les vendaban los ojos con cinta adhesiva, algo que era muy común en los centros clandestinos de tortura argentinos. Otro de los métodos, les colocaron de pie frente a un pelotón de ejecución, apuntaron hacia él prometiéndole que había llegado su hora, pero nunca dispararon, después eran liberados. También otra de las declaraciones fueron que nunca me acusaron de nada en concreto. Dijeron que sabían que yo era un terrorista y me preguntaron quiénes eran mis amigos. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Por nuestra parte, es un aporte a la historia y también a la memoria colectiva. No olvidemos que tanto indirecta como directamente la dictadura estuvo implicada en varios delitos de lesa humanidad en Centroamérica. Soy Juan Pablo Molina y esto fue un nuevo documental para El Costado del Camino Producciones.